Muy buenos días a quienes nos acompañan vía el Google Meet y además a través de la transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube y de Facebook. En esta oportunidad vamos a dar inicio al conversatorio denominado La vacunación contra el COVID-19 en niños y jóvenes, para lo cual hemos invitado al doctor Héctor Mejía Salas, médico de profesión con las especialidades en pediatría y en epidemiología. El doctor Salas es jefe de capacitación del Hospital del Niño de La Paz y además tiene una alta demanda de invitaciones a distintos medios radiales y televisivos para hablar acerca del comportamiento de la vacuna en los estamentos poblacionales de niños, adolescentes y jóvenes, lo cual nos preocupa como comunidad educativa debido a que tenemos el próximo 1 de febrero el inicio de clases y las instituciones estamos llamadas a evaluar y definir la modalidad educativa de retorno, que puede ser presencial, semipresencial o virtual a distancia, dependiendo de las condiciones sanitarias en las que nos encontremos el próximo mes. Con este motivo, voy a dar la palabra al doctor Mejía para poder pasar a conocer su presentación. Buenos días, doctor Mejía. Esta gráfica a ustedes les muestra el impacto de la enfermedad en la parte pediátrica, tanto en países de altos ingresos como en países de bajos ingresos. Fíjense, por ejemplo, en países de bajos ingresos se calcula que la COVID ha producido más o menos 2.77 muertes por 100,000 habitantes, mientras que en países de altos ingresos 1.32. O sea, como que ya hubiera una diferencia. Se mueren más en países pobres que en países de altos ingresos. La tasa de letalidad misma ya, es decir, si tuviéramos 100 niños con COVID, ¿cuántos se mueren de esos 100? Entonces, en países de bajos ingresos, 0.24, mostrando que sí, la mortalidad por COVID en general es baja, pero fíjense, en países de altos ingresos como Estados Unidos es 0.01 en realidad. Entonces, de lejos, cuando hay COVID en niños, tiene mayor mortalidad en países como el nuestro, ¿no? Eso es un estudio, fíjense, mundial. Cuanto más oscura el color, fíjense, mayor mortalidad. Se ha llegado inclusive a 10 a 25 la letalidad. Fíjense, Brasil, Perú, Colombia, México han mostrado una alta mortalidad comparado con Estados Unidos, Canadá. Y no hay datos de Bolivia, lamentablemente. Está en plomo. No existen datos, como siempre, ¿no es cierto?, disgregados por grupo etario. Ustedes ven cuando la televisión publica todos los días cuántos se ha muerto, etcétera, pero no te sabe decir si dentro de ellos ha habido un niño o la edad, etcétera, no los disgrega a veces y no hay datos prácticamente en nuestro país. Bien, cuando se han hecho estudios de seroprevalencia, es decir, a tomarles sangre y ver si tenían anticuerpos en su sangre contra coronavirus, no son exactos en niños. ¿Por qué? Porque un buen porcentaje de los niños, es decir, hasta un 48% inclusive, pueden no tener síntomas en el momento que están cursando la enfermedad. Por lo tanto, es poco probable que alguien acuda a hacerse un test cuando no tiene síntomas. Entonces, las estimaciones, de todas maneras, en Estados Unidos hasta septiembre del año pasado han sido de 38%, o sea, una muy buena proporción. Asumimos que en nuestro país inclusive es más, ¿no es cierto? La seroprevalencia indica que los niños pueden contagiarse lo mismo que un adulto. Entonces esto hay que quitar, ¿no es cierto? De que algunos estaban barajando de que los niños tienen menos probabilidades de contagiarse. No es verdad. Los niños tienen el mismo chance de contagiarse que un adulto y tienen el mismo chance de transmitir la enfermedad. O sea, no hay diferencia. En lo que sí tienen una buena evolución, es decir, cuando un niño se contagia, la probabilidad de que vaya bien es alta, digamos, ¿no? Comparado con un adulto de lejos, es muy poco probable que se interne, ¿no? Entonces, eso que quede claro, ¿no? Que los niños sí son buenos transmisores y sí pueden también contagiarse igual que un adulto, ¿no? Eso está demostradísimo. Esta gráfica, hasta octubre del año pasado, muestra, fíjense, en diferentes grupos etarios, aquí van a ver la línea azul,
de 0 a 4 años, la de roja de 5 a 11 años y la verde de 12 a 17 años, hospitalizaciones por COVID en niños. Y fíjense, niños más pequeños ha sido más alta la hospitalización, pero no se olviden también que en Estados Unidos ya se estaba vacunando desde agosto a chicos de 12 a 17 años y desde noviembre se está vacunando ya a niños de 5 a 11 años. Entonces, obvio, quienes están más desprotegidos siempre son los que no tienen vacuna. Por lo tanto, también se espera una mayor tasa de hospitalización en ese grupo, ¿no? Aunque hemos dicho que las hospitalizaciones son pobrísimas, digamos, en chicos comparado con las de los adultos, ¿no? Esta otra gráfica les muestra otra enfermedad así complicada como es la gripe por H1N1 comparada contra COVID, en este caso en chicos. Fíjense, las estancias hospitalarias, es decir, el promedio de internación no varía mucho, pero sí las admisiones a terapia intensiva, 21% por gripe, por ejemplo, porque antes de la COVID nosotros internábamos muchos niños por gripe, ¿no? 21% contra 31%. Entonces ha subido un poco, sí, definitivamente está mostrando que COVID es más grave que gripe, ¿no? Aunque así sean niños, ¿no? Ventilados 4.6 contra 7.2 y la muerte durante la hospitalización 0.6 por gripe y 0.6 no parece haber diferencia en la muerte, pero sí en la tasa de hospitalización. Entonces, en niños de 5 a 11 años. Toda esta información la ha utilizado el CDC de Estados Unidos para justificar la vacunación en chicos. Fíjense, en Estados Unidos, porque son los únicos que producen información, la COVID se ha metido dentro de las 10 primeras causas de muerte en niños y eso obviamente ha llevado pues a vacunar. Entonces está ahora dentro de las 10 primeras causas de muerte, aunque hemos dicho, sí, muy pocos niños mueren, muy pocos niños se internan, pero pues está dentro de las primeras causas actualmente de muerte. Hay un cuadro particularmente grave en chicos cuando hacen COVID y se llama MISC, que viene de una abreviación en inglés que es síndrome inflamatorio multisistémico, de ahí viene esa abreviación, que se puede producir más o menos de 3,000 niños, se está calculando que de 3,000 niños con COVID, uno podría llegar a padecer esta forma grave que se llama MISC, con un compromiso que puede ser del corazón, hígado, intestino, pulmones, riñones, etcétera. 2 órganos tienen que estar comprometidos, más obviamente tener positividad. Y lo que ha sido llamativo es que de esos niños con MISC, que se llama así el cuadro grave de 3,000, el mayor porcentaje está ubicado entre los 5 a 11 años. Ese es el grupo más afectado, digamos. Entonces, y donde se ha muerto hasta el 20%. O sea, es importante entonces este cuadro, 1 de 3,000. Entonces, otra justificación, digamos, para vacunar chicos, porque sí, pues existe la posibilidad de que alguno pueda complicarse de una forma más grave. Esta es una muestra de cómo el CDC en Estados Unidos ha querido demostrar cómo los niños podrían ser transmisores efectivos de la enfermedad. Fíjense si con la variante Delta, obviamente, que actualmente está circulando en Bolivia, ¿no? La variante Delta, ustedes saben que está haciendo esta cuarta ola. Si acudiera una persona a contacto, digamos, positivo, podría transmitir la enfermedad fácilmente, ¿no es cierto?, a otros compañeritos de curso en el colegio, que son los azules, y estos también secundariamente podrían llevar la infección a su casa o transmitirla a otros compañeros de curso. A raíz de un caso de COVID en un niño infectado en contacto con otros no vacunados en la escuela, podría tenerse como 24 casos secundarios aproximadamente con esto de la Delta. No se olviden que el virus original se decía que transmitía más o menos una persona contagiada a 2.5. Ahora se dice que una persona contagia a 7 con Delta. Y con Omicron se calcula que es 11 más o menos el grado de contagiosidad, ¿no? Entonces, por eso es que un caso en el colegio podría transmitir a muchos más, porque obviamente están en contacto en un ambiente cerrado, varias personas, y el que use o no use correctamente el barbijo ya es más difícil de garantizarlo en escolares, peor, más pequeñitos. Esta es una gráfica de cómo se comportó el coronavirus en niños en los Estados Unidos. Fíjense ustedes,
al inicio de la pandemia era 13% más o menos los casos del total de casos de COVID en general. La parte naranja muestra eso, era una pequeña proporción, 13% los niños. Pero fíjense, en agosto del año pasado ya era 22.4%. ¿Eso por qué? Porque obviamente una buena proporción de los adultos se empezó a vacunar y los niños quedaron desprotegidos. Por eso es que en agosto justamente en Estados Unidos se decidió comenzar a vacunar después de los estudios de Pfizer a chicos de 12 años adelante y desde noviembre a chicos de 5 años adelante. Entonces, ha mostrado nomás pues de que el no vacunarlos sí estaba produciendo más casos, ¿no? Ahora, esta es la otra pregunta. ¿Por qué los niños tienen una enfermedad más leve que los adultos? De hecho, muy pequeñas proporción de las internaciones de COVID en general corresponden a niños. Normalmente una enfermedad viral, como la gripe, por ejemplo, tiene una curva en U. ¿Qué quiere decir eso? En la primera rama de la U son los niños pequeños, digamos, menores de 2 años por gripe, se internan más. Y en la otra rama de la U se internan generalmente los viejitos y se mueren también esos dos grupos. Eso se esperaba que pase con COVID, pero no ha pasado eso. O sea, más bien los chicos, por fortuna, han estado más protegidos y la mortalidad se ha centrado en mayores de 60 años y otros grupos, pero no en niños. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Primero se había postulado de que los sitios donde el virus se une en las células podrían ser menores en los niños en la nariz, pero luego se ha visto que cuando se han hecho estudios de cuántos virus tenían en su garganta o en su nariz los niños infectados, tenían igual cantidad que los adultos. Entonces se descartó esta teoría. Después se dijo como hay otros coronavirus que también pueden producir resfriados, por si acaso un 30% de los resfríos están producidos por coronavirus, es decir, primos hermanos de este bicho malo que ahora nos está afectando, pero que produce un resfrío. Y se pensó que al tener anticuerpos los niños por el contacto continuo contra esos virus buenitos, digamos coronavirus, podrían también bloquear al virus malo. También se ha descartado esa posibilidad porque no serían anticuerpos de calidad. Entonces se han hecho otros estudios y han visto que hay otras, nosotros tenemos dos sistemas de protección. Hay una inmunidad natural que se llama, es decir, nuestro cuerpo nos defiende contra cualquier germen, bloqueando, digamos, a que nos invada fácilmente con sustancias que se llaman interferón, interleucina, etcétera. Y se ha visto que los niños tienen en mayor cantidad que los adultos eso. Entonces, su bloqueo sería más efectivo y de esa manera la enfermedad sería menos grave en cuanto más joven eres. Entonces, fíjense ustedes, esta gráfica muestra que hay un niño y acá hay un adulto. La enfermedad es más grave cuanto más viejo eres, eso está mostrando esto, y la inmunidad innata, la natural, con la que naces, es decir, sin tener vacuna, nada, es mayor cuanto más pequeño eres. Entonces, funcionaría más eficazmente y esa es la explicación de por qué los chicos actualmente, digamos, hacen enfermedad más grave, menos grave, perdón, o se internan menos. Bueno, las vacunas se han ido desarrollando y esta es una primera publicación ya en mayo del 27 de mayo del año pasado, Pfizer-BioNTech, que es, lamentablemente son las únicas que producen información, los norteamericanos, han hecho un experimento en 2.200 adolescentes de 12 a 15 años, porque recuerden que la investigación original fue de 16 adelante. Entonces, han vacunado a un grupo y a otro grupo no, y han visto el número de casos. Y fíjense ustedes que han habido 16 casos entre los que no recibieron vacuna y 0 casos entre los que se vacunaron. Entonces, aquí la eficacia fue del 100%. Y bastante segura, no hubieron efectos graves, eran los de siempre, dolor, hinchazón en el hombro, etcétera, que eso es lo común para todas las vacunas. Entonces, por lo tanto, esta investigación llevó a aprobar en los Estados Unidos desde agosto oficialmente por el CDC la vacunación desde los 12 años con Pfizer-BioNTech. Repito, esta vacuna sobre todo es la que ha hecho estudios inclusive en niños de 5 a 11 años luego. Pero bueno, para la preocupación de ustedes, nosotros no hemos estado usando estas vacunas en la mayoría de los pacientes. Entonces, en Bolivia se ha autorizado la vacunación por Sinopharm, que es esta BBP, que es la abreviación científica de la vacuna Sinopharm. En septiembre del año pasado, Lancet, que es una revista de primer nivel, se ha publicado seguridad, inmunogenicidad,
dice de una vacuna inactivada, que es, así se llama esa vacuna de Sinopharm, en chicos, ¿no es cierto?, menores de 18 años, en un ensayo a doble ciego, etcétera, que son las fases, pero fase 1-2, es decir, la fase 3 no la han publicado, aunque sí ya se ha terminado, fíjense, de 3 a 17 años, con seguridad ha demostrado que hay anticuerpos y los efectos adversos han sido leves. Lo mismo se ha publicado ya antes, en junio, Coronavac, que es la vacuna que usan los chilenos y que la están usando desde los 3 años, no se olviden, en Chile. Lo mismo también vacunas desde 3 a 17 años, con seguridad, efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha llevado a los chilenos a autorizar la vacuna en más pequeños que nosotros inclusive y mucho más antes, ¿no? Entonces, esas son la investigación, digamos, producida en este momento por los chinos, que son las vacunas que estamos usando nosotros en chicos de 5 a 11, que han mostrado una fase 1-2. La fase 3 se ha terminado ya, pero no se ha publicado aún, pero no ha mostrado cambios, es decir, igual ha sido efectiva, ¿no? Otra buena noticia también es que las mujeres cuando se vacunan producen anticuerpos en su leche materna y estaré inmunizando indirectamente a los niños más chiquititos, es decir, una mamá que está dando pecho, si está vacunada, elimina anticuerpos en su leche y produce protección, obviamente, a los niños pequeños que no tienen oportunidad de vacunarse. Esto es un estudio de noviembre del año pasado, que a mayor tiempo de lactancia, mejores anticuerpos todavía. Y esta es un estudio que han sacado el año pasado, que ha autorizado a hacer la dosis de refuerzo que los adultos estamos haciendo ahora, la tercera dosis en otras palabras. Fíjense, es un estudio sobre 3,5 millones más o menos de vacunados con Pfizer, que los han seguido mes por mes para ver el número de anticuerpos que tenían protectores todavía. Esto es in vitro, decimos en laboratorio, ¿no? Y los han seguido, pero también viendo si se infectaban y no. La línea morada que está al medio es la variante Delta, que es la que ya en Estados Unidos había entrado en julio. Y fíjense que a medida que pasaba el tiempo desde que te habías vacunado, más o menos al cuarto mes contra Delta la protección era menos del 50%. Entonces, terrible. Esto preocupó mucho a los Estados Unidos de que la variante Delta podía infectarte inclusive estando vacunado. Con 2 dosis caía después de los 4 meses bastante. La protección, recuerden, sobre 95 que ofrecía Pfizer, caía menos de 50%. Entonces, esto está demostrando que inclusive teniendo vacunas te puedes infectar, ¿no es cierto? Obviamente, la probabilidad, enseguida muestro, de tener enfermedad grave todavía protege, ¿no? Pero lo que sí hay que estar conscientes es, inclusive, estoy hablando de Delta, imagínense con otras vacunas como Sinopharm y otro tipo de vacunas, obviamente probablemente es menor. Entonces, la protección, y esto autorizó a usar pues la tercera dosis. Acá está, fíjense, para infección, en todos los grupos etarios, a medida que pasa el tiempo, cae la protección de anticuerpos, con Pfizer es esto, pero sorpresa, en chicos de 12 a 15 años, que es la línea morada que está aquí encima, se mantiene aún la protección importante. Entonces, esto es una re buena noticia, es decir, los chicos por su sistema inmune mejor que el nuestro, probablemente, digamos, no requieren todavía refuerzo. En Estados Unidos no se ha autorizado el refuerzo para este grupo etario, a no ser que tengan cáncer o alguna enfermedad grave, pero en el resto de adultos está pues recomendado la tercera dosis justamente. Pero fíjense, para hospitalización, en todos los grupos etarios, para no internarte, se mantiene constante la protección. Entonces, por eso, pues, es importante vacunarse, ¿no es cierto? Definitivamente, independientemente de qué edad tengas. Ustedes han debido escuchar en las conversaciones a veces entre amigos, etcétera, en ambientes no médicos, de que, pero igual mi tía se vacunó y le dio COVID, igual nomás, de nada sirve vacunarse. Este argumento lo usa la gente antivacuna sobre todo. ¿De qué depende la efectividad de una vacuna? Fíjense, de factores demográficos. Primero, si está circulando altamente el virus en una comunidad, obviamente la probabilidad de contagiarte es mayor, inclusive estando vacunado, ¿no? De no respetar las medidas de aislamiento, no usar barbijo, etc. De que haya alto nivel de vacunación en esa población. En nuestro país no estamos llegando al 70%, más ya casi un año de vacunar, no podemos llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, la inmunidad de rebaño está famosa. De factores propios del huésped, es decir, de quién la recibe la vacuna. Es decir, no es lo mismo que se vacune alguien
de 70 u 80 años o que se vacune a un tipo de 30 años. Obviamente, la efectividad de la vacuna es pues altísima en gente joven y en alguien que se vacuna a los 60, 70 años, probablemente ese 95 no es 95, es probablemente 70, es 65, eso es bien variable. Entonces, he ahí la explicación, digamos, de por qué tu tía se infectó estando vacunada o de infecciones previas. La gente que se ha enfermado coronavirus y además se vacuna, se ha visto importantemente que sí puede tener una mejor protección todavía, porque tiene, ¿no es cierto?, contacto con el virus y además se ha vacunado, ¿no? De tener enfermedades que produzcan inmunocompromiso. Y esta cosa que dice polimorfismo genético en celeste, eso es una cosa desconocida, pues las personas no somos iguales. Hay gente que responde muy bien y hay gente que no tan bien. Eso es una cosa que no la podemos controlar. El acceso a las vacunas. ¿Cuál vacuna te pusieron? Las vacunas chinas son de virus muerto y su efectividad obviamente es menor a la de la Pfizer y Moderna, por ejemplo, que está en los estudios, dice que sí. El número de dosis, si te pusiste una, tu probabilidad de enfermarte es altísima, pues, comparado con alguien que tiene 2 dosis. Del tiempo entre dosis, de las vacunas heterólogas, eso está muy de moda ahora, es decir, los que han recibido, por decir, Sinopharm, y luego reciben su dosis de refuerzo con Johnson, por ejemplo, que es de otra tecnología, o con Pfizer, tienen mejores anticuerpos. Está demostrado en varios estudios eso. Bueno, entonces, de la circulación de variantes virales, ahora estamos siendo presa en esta cuarta ola de la variante Delta, que es una variante muy contagiosa, ¿no? 7 es su contagiosidad comparada con la original que era de 2.5 el año pasado. Entonces, por lo tanto, en este momento, estando vacunado inclusive, la probabilidad de contagiarte es alta si no aún mantienes, ¿no es cierto?, todas las medidas de seguridad que ya se han indicado. Pero ¿cómo se ha determinado la seguridad de las vacunas de Pfizer, que es la que ha estudiado y publicado en niños? Fíjense, en niños de 5 a 11 años ha usado 2,000 niños para un experimento, así se llaman los estudios, y les ha seguido después de vacunarlos durante 2 meses para ver si van a haber efectos adversos todavía hasta 2 meses. Aunque la mayoría de los efectos adversos, el 90%, se producen en las primeras 48 horas de vacunación. No es posible que si me vacunan hoy día y yo diga que tengo fiebre de aquí a una semana. Eso no es por la vacuna, eso puede ser porque tienes otra infección de otra cosa. Entonces, se analizaron los casos de COVID, ¿no es cierto?, que han ocurrido una semana después de la segunda dosis de vacunar. A un grupo sí y a un grupo no lo vacunaron. Los dividieron en 2 grupos para ver. Entonces, fíjense, en 1,300 niños que recibieron la vacuna solo hubo 3 casos, y en 663 que no recibieron la vacuna, recibieron otra cosa, placebo, agua destilada puede ser, han habido 16 casos. Entonces, 16 contra 3 da una eficacia de 91% en la prevención de COVID en este grupo etario de 5 a 11 años. De 12 a 15 años, el otro estudio que ya les había manifestado antes, la eficacia ha sido del 100%, es decir, no se ha enfermado ninguno en el grupo de vacunados, comparado con el grupo de vacunados donde han habido algunos casos. En las recomendaciones específicamente de 5 a 11 años, que esto es lo más nuevo, Estados Unidos autorizó el 2 de noviembre del año pasado la vacunación a niños de 5 a 11 años, está utilizando 1/3 de la dosis, no es la misma que se utiliza en adultos, la Pfizer, es de 10 microgramos. Y tampoco que haya la tentación, como es 1/3, entonces le podría dar la tercera parte. No, la composición inclusive de los conservantes, etcétera, es diferente. Entonces, es otra vacuna con otro color de tapita, inclusive enseguida se los muestro, está separada 21 días entre las dosis, y no depende del peso ni la estatura, porque hay niños de 11 años que pueden pesar 70 kilos, si son obesos. Entonces, no, depende de la edad. Si eres menor de 5 a 11 años, entonces recibes esta vacuna de 10 microgramos, que se llama así, ¿no es cierto? Entonces, y algunos que están por cumplir 12, por ejemplo, es posible que reciban una dosis de dosis de niños, y cuando cumplan 12 años, puede ser que en 21 días cumplan 12 años, tienen que recibir la dosis de adultos. He aquí la formulación, fíjense, la de tapa morada es la autorizada para gente de 12 a más. En Bolivia estamos utilizando para vacunar niños de 12 a 17 años así con esta dosis, etcétera, de 0,3. Y esta de tapita naranja de 5 a 11 años que están usando en Estados Unidos, no la tenemos en Bolivia. Por eso estamos utilizando Sinopharm, que es la vacuna china, que la han experimentado en la China, ¿no es cierto? Desde los 3 a los 17 años, como les mostré,
Los chilenos están usando CoronaVac, que es una vacuna parecida a la Sinopharm, entonces, pero no estamos usando nosotros Pfizer porque pues, no, el gobierno no ha comprado esta formulación de tapa naranja. ¿Cuáles han sido los efectos adversos de la vacunación con Pfizer? Los de siempre, con cualquier vacuna hay dolor en el sitio de aplicación, fiebre, escalofríos, que te puedan salir esas bolitas en el cuello, en la axila, adenopatías se llaman, náusea, etcétera. Lo de siempre, lo que hubo siempre con las vacunas, nada diferente, y pues no hay ningún problema. Entonces, dando paracetamol, después de la vacunación, unas 4 o 6 horas, esto se puede controlar. No se recomienda, en algún tiempo los pediatras recomendaban poner paracetamol ese momento del pinchazo o antes. Se ha visto que usando así el paracetamol antes o ese momento del pinchazo puedes reducir la producción de anticuerpos, por eso no se recomienda antes, sino unas 4 o 6 horas después cuando se haya producido ya la reacción, que es lo que esperamos que ocurra con una vacuna que ha tenido efecto. ¿A largo plazo hay estudios? No, porque no sabemos. Recuerden, Estados Unidos está usando desde agosto en niños de 12 años adelante y desde noviembre en chicos de 5 años. Chile, algunos países árabes, Costa Rica, nosotros hemos empezado a usar recién la vacuna desde el año pasado a fines, entonces por lo tanto no hay un seguimiento a 2, 3 meses todavía, pero pues no va a pasar nada, sobre todo con las vacunas de virus muerto que estamos usando en Bolivia en niños de 5 a 11 años. Recuerden ustedes, esta tecnología es una de las más antiguas, ¿no? La vacuna de la hepatitis A es una vacuna de virus muerto, la vacuna de la gripe que usamos normalmente cada año es una vacuna de virus muerto y no pasa nada. No hay por qué reinventar la vacunación o pensar que va a ocurrir algo diferente con esta vacuna. Esta forma grave, bueno, esto no debería haberlo puesto, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Les dije, 1 de cada 3.200 niños puede tener cuando tiene COVID esto. ¿Se podrían vacunar? Sí, dice, se pueden vacunar por lo menos 90 días después. Esto surgió una duda, han debido leer ustedes en la prensa, etcétera, que en niños, sobre todo jóvenes, la vacuna de Pfizer, de 12 adelante, se asoció a un efecto adverso grave que se llama miocarditis o pericarditis, que sería como una inflamación del músculo del corazón o de una membranita que cubre al músculo que se llama pericardio y que se inflamaría. Pero fíjense, se han descrito 5.4 casos por millón de dosis administradas. Que si tú tuvieras 1 millón de personas con COVID, tendrías como 39 casos de pericarditis. De ahí salió la autorización de que el riesgo es menor, ¿no es cierto? El riesgo es mayor que el beneficio, en este caso, digamos, correr el riesgo de 5 casos por millón de vacunados versus que tengas 39 casos de pericarditis por tener COVID, ¿no? Sin vacunarse. Entonces, de todas maneras, esta advertencia queda, sobre todo para chicos que están vacunándose con Pfizer en Bolivia en este momento, de 12 a 17 años, si tuvieran dolor torácico, dolor en el pecho, dificultad para respirar, o taquicardia, es decir, que sentir que el corazón le late más rápido, sobre todo después de la segunda dosis, no después de la primera, se ha visto en la mayoría de los casos, deberían consultar a un médico inmediatamente. Estos casos que se han visto en los Estados Unidos, el 99% han sido leves, nadie ha fallecido por esto, entonces está de todas maneras la advertencia. Este es un análisis que se ha hecho sobre ello y mostrando también que la pericarditis, etcétera, es un evento rarísimo por millones de dosis, que si tú dejaras que se enferme la gente, 1 millón de casos de COVID tendrías más casos de pericarditis que por vacuna, ¿no? Entonces, hay aquí muchos otros estudios mostrando esos números, deben estar muy pequeñitos para poderlos verlos, pero están publicados de todas maneras. Pero más allá del coronavirus en niños, el cierre de escuelas y los sistemas educativos, saben ustedes que la parte de la escuela es algo fundamental en el desarrollo de un niño, ¿no? Como pediatra lo digo, es imprescindible que un niño asista a la escuela. El cierre de escuelas, el usar computadoras, probablemente no en el centro educativo de ustedes, que es más homogéneo, pero en la parte, por ejemplo, pública, yo soy profesor de la universidad en pediatría en la Universidad Mayor de San Andrés. Cuando se conectaban mis alumnos, algunos se conectaban de sitios, cafés, internet, otros se conectaban con un servicio de internet pésimo, otros en la comunidad de su casa. Entonces estaba mostrando la inequidad de las familias, ¿no es cierto?, con el internet, con la red.
estaban, cuando les pedíamos que abran la cámara, estaban mostrando lo humilde de sus hogares, algunos, y otros lo opulento, y eso obviamente ha generado estrés, ¿no? Yo he visto eso en universitarios. Ha producido problemas visuales, el ojo seco, cuando uno está frente a una pantalla más de una hora, no parpadea mucho y empieza a escocer los ojos. Han debido ver a sus niños esos problemas, más allá del coronavirus. El sedentarismo, es decir, cuando no vas a la escuela, pues no interactúas con tus amigos, no juegas fútbol, no correteas. Ha habido el sobrepeso y la obesidad. Solo mueves los ojos y los dedos. Obvio, esto ha generado obesidad, ¿no es cierto? La Academia Americana de Pediatría recomienda que los escolares por lo menos deberían hacer 60 minutos de actividad física moderada e intensa, es decir, jugar un partido de fútbol o básquet, por lo menos 5 días de 7. Eso no se ha producido estos 2 años y obviamente nos ha llevado a la obesidad. Y experiencias traumáticas, ¿no? Los papás han perdido sus trabajos en algunas familias, la enfermedad ha matado a algún miembro de la familia y te ha puesto en duelo, y esto obviamente ha aumentado el nivel de estrés, de ansiedad, de depresión entre adolescentes y entre niños, que es también hay que visualizar, no solo coronavirus, hemos estado demasiado con coronavirus. Este es un estudio que ha publicado el año pasado, el número estimado de niños de 0 a 17 años que han perdido a sus padres. Fíjense, hay una enorme proporción de adolescentes o niños que han quedado huérfanos, y eso obviamente genera estrés. Y finalmente, la COVID no solo ha dañado a las personas en su salud, sino la lucha contra otras enfermedades. No se olviden que nosotros somos uno de los países más altos en tuberculosis en Latinoamérica. La lucha contra el sarampión, contra la polio, contra la meningitis se ha detenido porque la gente ha dejado de ir a los centros de salud a vacunar a sus niños, y esto los está poniendo en riesgo. Nosotros estamos esperando como médicos una hecatombe y esto es una bomba de tiempo, decimos, para que vuelva a aparecer sarampión, que hace 20 años no teníamos en Bolivia, para que vuelva a aparecer coqueluche y se mate muchos niños en este país nuevamente, ¿no? Entonces, fíjense, el 2019, prepandemia, antes de que aparezca el coronavirus, casi 250.000 de personas en el mundo ya habían muerto por sarampión. Entonces se calcula que esta falta de vacunación contra el sarampión va a matar muchos niños, como nuestro país que está en naranja, que son tasas de vacunación más o menos del 50%. Para sarampión hay que estar protegido 95% de la población. El sarampión es 5 veces más contagioso que el coronavirus y mata 1 de cada 300 niños. 1 de cada 20 niños puede hacer neumonía por sarampión y se puede morir. Entonces, Dios no quiera que no llegue el sarampión otra vez si no vacunamos intensamente a nuestros niños contra otras enfermedades comunes, no solamente coronavirus, ¿no? Entonces, es una advertencia. Lo mismo polio, fíjense como del 2019 de 500 casos, ha subido a 1.200 casos en el mundo, una enfermedad que ya estaba por desaparecer del planeta, ha vuelto a recrudecer su presencia, ¿no? Eso es lamentable. Entonces, las coberturas de vacunación han caído en todos los países y más en los países pobres como el nuestro. Esta me gustaría mostrarles. Lamentablemente, el uso de vacunas como Pfizer, como Moderna, que necesitan congelados de menos 70 grados, etcétera, ha traído problemas a los países pobres que no estábamos acostumbrados a manejar más que un refrigerador de 2 a 8 grados. Hay vacunas en este momento que están desarrollándose, que se van a mantener en cadenas ya a la temperatura ambiente. Eso va a ser un gran avance para la humanidad y nos va a favorecer sobre todo a países como nosotros. Pero para su tranquilidad también, no sé si se puede ver, por ejemplo, se están haciendo investigaciones. La vacuna Sinovac, que es la Coronavac de Chile, que es igualita que la Sinopharm, de 3 a 17 años, ya ha terminado el ensayo clínico. Por ejemplo, uno de 6 meses a 17 años ha terminado en noviembre del año pasado, pero no está publicado todavía el resultado, que obviamente es positivo, y otro está terminando en febrero del 22. Las vacunas de Moderna y Pfizer, que son las de Estados Unidos, están haciendo experimentos de 6 meses a 11 años, 2 estudios que recién van a terminar el 23 y el 24. Entonces, esas vacunas probablemente todavía no se autoricen, o de pronto van a haber autorizaciones de emergencia al año, a medio año, antes del invierno de ellos, que es en diciembre, para autorizar la vacuna probablemente de 6 meses adelante. Entonces, ya hay otras vacunas. Aquí está nuestra Sinopharm, está haciendo un ensayo clínico de mayores de 3 años que va a terminar en marzo del 22. Entonces, faltan terminarse, pero como repito, se han dado autorizaciones de emergencia, como lo ha hecho Chile, lo ha hecho Costa Rica, los países árabes, el mismo Estados Unidos ha autorizado igual de emergencia, ¿no? Entonces, esta es la población de 12 a 17 años en Bolivia, 1.300.000 chicos de 12 a 17, serían los adolescentes, digamos,
y los chicos de 5 a 11 años son un poco más, son 1.600.000 niños, ¿no? Y hay que multiplicar por 2 porque son 2 dosis por ahora, ¿no es cierto?, las vacunas. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se espera. Entonces, nunca en la vida habíamos vacunado tanta gente, entonces es un desafío para el Ministerio de Salud. ¿Y por qué vacunar a los niños si la COVID está leve en ellos y no se interna? Porque pues puede evitar que el niño contraiga y propague, es decir, el niño adquiere la enfermedad en el colegio y se la lleva para el abuelito, así esté vacunado el abuelito, recuerden, no es 100%, cuanto más edad tengas y puede matar al abuelito. Algunos niños, a pesar de ser niños, pueden tener enfermedad grave, si son obesos, si tienen diabetes y si tienen asma. Entonces, algunos niños sí pueden hacer enfermedad grave, a pesar de ser niños, y uno de 3.200 niños, no se olviden, puede hacer lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que lo lleva a la terapia intensiva de todas maneras. Entonces, y la vacuna finalmente pues va a ayudar a llevar su vida normal. Ya han estado demasiado tiempo, 2 años encerrados, por Dios, los niños necesitan escuela, necesitan hacer deportes, necesitan reunirse con sus amigos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, y finalmente la COVID en Bolivia versus la COVID en niños en Estados Unidos definitivamente es más grave acá. Acá hay menos centros hospitalarios, hay menos terapia intensiva, los niños llegan cuando ya realmente están muy complicados y la probabilidad de morirse es más alta, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si ustedes entonces tienen preguntas, yo estoy abierto, voy a cerrar mi pantalla y voy a poder conversar con ustedes. Muchas gracias, doctor Mejía. Muy ilustrativo todo lo expuesto. Voy a comenzar. Tengo preguntas por el WhatsApp y también aquí ya en el chat del Meet. Comenzar a leer para que podamos hacer una especie de ronda. Una pregunta indica: buenos días, doctor Mejía, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a la vacunación para niños con alergias? Mi hijo de 5 años presenta cuadros alérgicos a cualquier picadura, tiene piel atópica y urticaria. ¿Recomienda o no la vacunación? ¿Cuáles serían las vacunas menos alérgicas? Por favor, muchas gracias. Otra pregunta también por el WhatsApp indica: otra vez volvemos a preocuparnos por las medidas sanitarias en las instituciones educativas. ¿Qué recomendaciones tiene para cuidar el tema biosanitario en las unidades educativas? Estas dos preguntas, doctor Mejía. Gracias, excelentes preguntas. La de alergias, muy buena pregunta. A ver, la única contraindicación a las vacunas en general, no solo en niños, es haber tenido un evento alérgico grave a una vacuna previa. Es decir, yo me vacuné una vez coqueluche y se me tapó la garganta, me tuvieron que llevar al hospital, me pusieron adrenalina. Esa es la única contraindicación. Tener alergia a picadura de insectos, ser atópico, tener alergia a alimentos, no contraindica la vacuna. Personalmente, les brindo mi experiencia. Yo soy atópico, hace muchos años tengo serios problemas de atopia, uso muchas cremas con corticoides, tomo antialérgicos todo el tiempo, uso inhaladores para rinitis alérgica, etcétera, y ya tengo 3 dosis y nunca me ha pasado nada con las vacunas, aparte del dolor en el hombro. Entonces, no es una contraindicación. Las alergias comunes no son contraindicación para las vacunas, de ninguna manera. Se pueden vacunar con seguridad, ¿ok? No hay ningún problema. Respecto a las medidas sanitarias, es una excelente pregunta también. A ver, con la aparición de Delta actualmente, recuerden ustedes que en la primera, segunda y tercera ola tuvimos otros virus, ¿no es cierto?, que fueron aumentando su contagiosidad e intensidad. Se dice que ha llegado hasta una persona contagiaba a 3, con la Gamma, por ejemplo, con la que circuló el anterior en la tercera ola. La Delta, que actualmente está circulando en Bolivia, contagia una persona a 7 personas. Entonces, vean, la probabilidad de contagio es altísima. Si romperíamos nuevamente el dejar de usar barbijos, el no lavarse las manos y el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, etcétera, obviamente vamos a ver un aumento de casos. En este momento yo estoy recibiendo llamadas de mis pacientes
producto del Año Nuevo y producto de la Navidad, donde la gente se ha reunido en grupos familiares, etcétera. Y obviamente, pues, si había uno solo enfermo, ha contagiado a 7 o a 10 que estaban encerrados, y va a haber cualquier cantidad de niños en este momento infectados. No porque sea particularmente ataque más a niños, no es verdad. Los niños y los adultos tienen la misma susceptibilidad. Otra cosa es que a los niños les vaya mejor, eso es otra cosa. Entonces, los niños tienen la misma capacidad de contagiarse. ¿Qué medidas aparte? Lo que me parece ya ridículo mantener y que ya debería borrarse eso es, por ejemplo, esos famosos túneles de bioseguridad. No sirven para nada. Esa fumigación que te hacen a la ropa, aparte de arruinártela, no te produce nada. El mojarte los zapatos, etcétera. No, por favor, lavarse las manos frecuentemente, ojalá con agua y jaboncillo y por lo menos 20 a 30 segundos. El usar una mascarilla adecuada como esta, por ejemplo, que puede durar alrededor de 3 a 4 horas, que es la quirúrgica, se llama esta, porque se humedece y va obviamente perdiendo eficacia a medida que la usas más de 3 a 4 horas, es suficiente. El evitar aglomeraciones, obviamente, ¿no es cierto?, sin buena ventilación. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando han reabierto los colegios en algunos estados, lo que han garantizado es ventilación. Yo no sé qué colegios en Bolivia tienen buena ventilación. No es suficiente ponerle esas cositas caseras que giran ahí. No sé si han visto ustedes, hay unos ventiladorcitos redondos que ponen en las ventanas. No sé, hay unos extractores especiales, etcétera, que obviamente pueden garantizar una buena ventilación. ¿Por qué? A ver, la idea era que cuando yo estoy separado de una persona a 2 metros, ¿por qué eran 2 metros? Porque se suponía que cuando yo hablo y grito, elimino gotitas de saliva que en 2 metros, pum, se caen al piso y ya no llegan a la persona que está lejos de mí. Pero hay evidencia contundente de que cuando yo hablo, grito, etcétera, hay gotas más pequeñitas que ya no se caen a los 2 metros, sino que flotan en el aire hasta 12 horas inclusive en un ambiente cerrado. ¿Me entienden? Y que ahí, si me quito el barbijo un momento, podría contagiarme, aunque esté a 5 metros de alguien. Entonces, por lo tanto, por eso es la buena ventilación, es la otra cosa. Eso de los túneles, mojarse los zapatos, eso ya exagerado, o esos trajes de bioseguridad con capuchas, eso no sirve para nada, por Dios. El virus no te entra por la nuca, por la espalda, no, el virus entra por esta parte. Esto está protegido y eventualmente si toco algo y me tocara los ojos, podría contagiar, aunque la probabilidad es minúscula por esa parte. Siempre es por vía aérea, por esta parte, ¿no? Entonces, por ahora que está circulando Delta, se calcula que esta cuarta ola va a durar más o menos hasta fines de febrero. Y las clases van a comenzar, yo pienso que en los primeros días de febrero, si así lo deciden, presencialmente. Entonces, todavía vamos a estar en un momento intenso de transmisión, por lo tanto, no se debe romper todavía el uso de barbijos, lavarse las manos, todas las medidas que ya las hemos recalcado 100 veces. Nomás estoy desmitificando, digamos, lo de los túneles, mojarse los zapatos, los trajes de bioseguridad, eso no tiene utilidad. Adelante. Gracias, doctor. Otra pregunta aquí en el WhatsApp. ¿Qué pasa con los niños de 3 y 4 años que no están incluidos en las políticas de vacunación? ¿Qué tipo de cuidados se debe tener si ellos retornaran a la modalidad semipresencial o presencial, o recomienda continuar con la educación a distancia con este grupo poblacional? Doctor. Excelente pregunta y muy buena preocupación. Lamentablemente, las autorizaciones para niños, como les he dicho, han sido decisiones de gobiernos. El gobierno chileno, el gobierno de Costa Rica, Estados Unidos, boliviano, etcétera, han decidido estas vacunaciones como autorización de emergencia. Y aquí se ha decidido de 5 y más. En otros países se está vacunando de 3 años adelante, porque Sinopharm y CoronaVac, las vacunas chinas, han presentado el año pasado, sobre todo Sinopharm, en septiembre, el estudio de eficacia de fase 1-2. La 3 la está terminando, CoronaVac ya la ha terminado, pero todavía no la han publicado. Todas las personas susceptibles, es decir, que no se han enfermado o que no tienen vacuna, obviamente se pueden contagiar, ¿no es cierto? Eso es bastante obvio. El problema en niños pequeños es que
Cuanto más pequeño, la probabilidad de usar barbijo es más complicada, ¿no? Un niño no va a tener cuidado, se la va a quitar, de pronto no le gusta o le salen moquitos si quiere limpiarse la nariz. Es dificultoso, se dan cuenta. No es que produce hipoxia, esas tonteras que manejaban los antivacunas y también en contra del barbijo y decían que te produce hipoxia. No existe eso, no pasa nada. Entonces, el problema es que es bien dificultoso utilizar en niños cuanto más pequeños son, ¿no? No van a respetar, digamos, ¿no? Se lo van a quitar o de pronto contaminan el barbijo, etcétera. Entonces, eso debería ser sometido a un análisis, yo creo, todavía, porque los niños menores de 5 años que no van a tener vacuna están totalmente susceptibles, ¿no? Y si volvieran a una modalidad presencial, de pronto el riesgo está presente, ¿no? De que, obvio, la probabilidad de enfermedad grave en ese grupo etario es leve, a no ser que el niño tenga alguna condición especial, ¿no? Tenga alguna enfermedad, el asma, la obesidad, que sí produce casos graves de todas maneras. Muchas gracias, doctor Mejía. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Buenos días, doctor Mejía. A un adulto que fue vacunado con las 2 dosis de Sputnik 5, ¿qué vacuna de refuerzo es la recomendada? Perdón por ser una pregunta fuera del estamento de los niños. Ok, con También gusto. otra pregunta en el chat indica los test que indican si una persona ha dado positivo, qué margen de efectividad, a los cuántos días, a las cuántas horas pueden certificar que una persona está con el COVID. Esto sobre todo para tomar medidas preventivas en la unidad educativa. Ok, Esas dos preguntas, gracias. doctor. Entonces, respondiendo a la de Sputnik 2 dosis, esta es una vacuna que se llama de vector viral, que es una tecnología que utiliza AstraZeneca. Sputnik y Johnson comparten la misma tecnología muy parecida. Inicialmente la indicación era, en Estados Unidos inclusive, que se vacunen con la misma vacuna, la refuerzo. Pero luego han surgido investigaciones cada vez más de que la combinación de plataformas, quiere decir de diferente tecnología, mezclar, daba más anticuerpos y evidentemente ha dado más anticuerpos la mezcla. Por ejemplo, si hubiera disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente, yo les pongo mi ejemplo, me vacuné la China, Sinopharm, que es de virus muerto. Y hace un mes en Miami me puse la Pfizer, que es de RNA mensajero. Entonces, esta mezcla de dos diferentes tecnologías se supone que da como 50 veces más anticuerpos esta mezcla. En el país no hay mucho que elegir, lamentablemente. En Bolivia se está poniendo la que te autorizan, pues. O sea, ahorita, por lo menos hasta el 31 de diciembre, era la AstraZeneca, la vacuna de refuerzo. Ahora entiendo que ha llegado Moderna, y eso es una gran noticia. La Moderna es parecida a la Pfizer, de igual eficacia o mejor inclusive, se va a autorizar para terceras dosis. Entonces, si lo pudiera hacer con la Moderna, fantástico. La otra de las pruebas. A ver, la única prueba que que tiene más sensibilidad, le decimos, que puede diagnosticar casi con certeza si alguien tiene o no tiene el virus, es el PCR, definitivamente, ¿no? El antígeno nasal puede tener más fallas. El PCR, su tecnología se basa en detectar pequeñas partecitas, inclusive muertas del virus en tu garganta o en tu nariz, que han quedado cuando te has infectado. Cuando una persona tiene contacto con una persona infectada, entre el 4º a 6º día, la mayoría de las personas empiezan a hacer síntomas o se vuelven positivas a una prueba de PCR, entre el 4º a 6º día del contacto. Es decir, el 31 de diciembre me he ido a una fiesta con mis amigos y me entero que alguien estaba infectado ahí. Hoy día es 4, ¿verdad? Hoy día es 4 de enero. Entonces, en este justo momento, si yo me hiciera, podría estar seguro si me contagié o no me contagié. ¿Se dan cuenta? 4 a 6 días del contacto. Y PCR definitivamente es la prueba
yo sé que es la más costosa, todo, pero la que te puede dar más garantía. Ese es el tiro. El antígeno nasal, que es la otra prueba que se está utilizando, que es más rápida inclusive de hacerla, rescata proteínas del virus que quedan también en la garganta, pero a veces nos ha dado negativo acá en el Hospital del Niño donde yo trabajo, y hemos hecho un PCR a continuación y ha sido positivo. Entonces, definitivamente la PCR sería la prueba que te podría descartar. Ahora, el otro problema es, si te la haces muy precozmente, es decir, esta noche yo me voy a una fiesta y mañana me entero que mi amigo estaba infectado y yo mañana mismo me hago la prueba. Bueno, va a salir negativa, pues, porque todavía el virus no está proliferando, entonces 4 a 6 días después. O sea, cuando me hago muy temprano o más allá de los 10 días también podría ir yendo en negatividad. Más allá de los 10 días también el virus se va eliminando y ya no es detectado a medida que pasa el tiempo. Gracias, doctor. Otra ronda de preguntas. En personas que sufrieron Guillain-Barré con vacuna de la influenza, ¿qué vacuna de COVID estaría recomendada? Perdón por ser una pregunta fuera del estamento de los niños. Buenos días, doctor. Segunda pregunta. A mi hijo de 9 años le tocaba su segunda dosis el 31 de diciembre. Se encontraba un poco resfriado y no se vacunó. Quisiera saber cuánto tiempo puede pasar para colocarle la segunda dosis para que no pierda efectividad. Tercera pregunta, doctor Mejía, ¿existe alguna preparación previa a la vacunación en niños que se deba seguir? Paracetamol, vitaminas, otros. Cuarta y última pregunta. Buenos días, doctor Mejía. ¿Sabe usted si llegará Pfizer para niños, el grupo etario de 5 a 11 años? Muchas gracias. Adelante, doctor. Ya, a la primera pregunta, a ver, el Guillain-Barré es una enfermedad que se ha descrito, se describe sin vacunas también, es decir, tiene una prevalencia por 100.000 habitantes, bajísima, es una cuestión rarísima. Te puede dar Guillain-Barré después de tener un resfriado, después de tener H1N1, después de tener una diarrea por algunos gérmenes, te puede dar Guillain-Barré. ¿En qué consiste? En una debilidad progresiva de las piernas, por ejemplo, que va comenzando en las piernas y va ascendiendo, tomando los músculos hasta poder llevarte a un ventilador porque tus músculos del pecho pueden ya no funcionar y te puedes morir, ¿no? Entonces, esta enfermedad en el Hospital del Niño, por lo menos antes de la COVID, antes de la pandemia, tendríamos nosotros, yo diría, unos 5 a 6 casos por año en el Hospital del Niño, ¿no? Entonces, después de resfriados, etc. Esto lo han manejado los antivacunas capitalizando este tema porque se describieron, cuando aparece una nueva vacuna se hace un seguimiento estricto de las vacunas, como ahora se está haciendo esta vacuna nueva, para ver si hay algún evento. A ver, yo les digo, en este momento si vacunara 100.000 personas, podría haber alguien que le da apendicitis porque tenía que darle. Si no vacunara a 100.000 personas y las siguiera durante 2 años, de 100.000 no vacunados, a alguien le va a dar apendicitis porque así es pues la prevalencia de las enfermedades. Entonces, esto se ha capitalizado en algún momento y se le metió el miedo, por ejemplo, a la vacuna de la gripe y Guillain-Barré, a la vacuna de la meningitis por meningococo y Guillain-Barré. Y luego hicieron estudios de seguimiento y vieron, por ejemplo, si no vacunara a 1.000.000 de personas, el virus de la misma gripe puede llevar al Guillain-Barré mucho más que la vacuna. Porque sí, en los seguimientos se ha visto Guillain-Barré en millones de dosis. Aquí ha habido un caso de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es relativo, yo diría. Ahora, obvio, si realmente en Estados Unidos, cuando se determina que ha habido un evento adverso a la vacunación, que es vigilado estrictamente, hay un organismo que se llama VAERS en Estados Unidos, que es Vaccine Adverse Event Report System. Es un sistema de reporte de los eventos adversos, donde yo desde mi celular, a ver, hoy día me han vacunado y digo, me duele el hombro, y se registra. Pero no quiere decir que es causa y efecto, sino eso está recibiendo la información de toda la gente de forma pasiva, y los gringos son muy transparentes y publican. Ha habido un caso de ganglio acá, ha habido un caso de miocarditis, ha habido un caso de Guillain-Barré. Pero esto el Instituto de Salud de los Estados Unidos luego lo estudia, ¿no es cierto? Y define realmente si era causa y efecto o finalmente queda como desconocido.
Entonces, este evento hay que manejarlo con mucho cuidado. Si realmente hubiera sido producido, porque el Guillain-Barré puede ser producido hasta por una diarrea, por favor, por un germen que se llama Mycoplasma pneumoniae, que es muy frecuente en la población, por un resfrío común, por el virus del H1N1 te puede dar Guillain-Barré. Es rarísimo, pero te puede. Entonces, yo manejaría con cuidado. Obviamente, si hay la sospecha de que ha producido, es importante esto advertir y obviamente el hacer seguimiento. Con las vacunas de Pfizer, Moderna, por lo menos que yo sepa hasta el momento, ningún evento de Guillain-Barré se ha producido, ni siquiera con las de virus muerto. Hasta ahora, por lo menos en los estudios que estamos viendo publicados, se ha visto miocarditis, se ha visto la coagulopatía con AstraZeneca, etc. Entonces, si yo tuviera que prescribía a un paciente, digamos, preferentemente lo haría con las de RNA mensajero, que son las nuevas y aparentemente son las más seguras. No se vacunó porque estaba resfriado. En este momento, cualquier resfrío se considera coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Yo no estaría seguro si no tuviera un test de PCR negativo para decir, era resfrío o no era coronavirus. Si fuera coronavirus que tengo en este momento, ¿cuándo me puedo vacunar entonces? La autorización en los Estados Unidos dice hasta 2 semanas después de la resolución clínica, es decir, de que ya me haya sanado. Puedo vacunarme perfectamente. Aunque obviamente si yo tuviera coronavirus, tengo anticuerpos altos en este momento que me podrían proteger hasta 2, 3 meses. Pero por seguridad, en 2 semanas yo podría estar ya vacunado sin problemas. Luego, ¿qué pasa con las vitaminas, paracetamol, etcétera? A ver, el año pasado, sobre todo el 2020, hemos entrado en una especie de pánico. ¿Recuerdan ustedes cuando iban a la farmacia la aspirineta que costaba 20 centavos llegó a costar 2 bolivianos? Lo he visto por experiencia propia. La citromicina que costaba 5 o 6 bolivianos llegó a costar 70 bolivianos en especulación. Y ninguna de esas cosas sirven. Las vitaminas valían 400 bolivianos un frasco que en Miami vale $7. Y no sirve. No hay nada con evidencia que diga que sirve ni que prevenga. El famoso kit de emergencia que se ha especulado, eso es una tontera. Por Dios, a ver, si en este momento una persona de 30 años o de 50 tiene COVID, le diagnostica, por suerte está vacunado, no hay nada que yo le dé que pueda evitar la evolución a una peor enfermedad. No hay una droga que pueda parar. La ivermectina, por Dios, eso no sirve para nada. El dióxido de cloro, esa estupidez que le han circulado, digamos, un montón de locos, no sirve para nada. Entonces, el paracetamol es la única droga con evidencia que se puede decir que si tengo fiebre tengo que tomar a horario unos 3, 4 días y punto. Hidratación abundante, etcétera. Y obviamente se dará un chequeo de mi oximetría, estar bajo vigilancia médica para ver si no me estoy complicando, porque en algún momento algunas personas requieren oxígeno y peor, algunas requieren terapia intensiva. Entonces, la evolución depende de la edad, si tienes otras enfermedades, si estás vacunado con 1, con 2 o con 3 ahora. Cuando tienes 3, ahora estás mejor protegido, está demostradísimo. Entonces, depende de él. Entonces, no se estresen mucho que tiene que tomar hoy día vitamina C. Estaban tomando vitamina C de 1 gramo, por Dios. Las necesidades de vitamina C de un niño, ¿saben cuánto es? 30 miligramos al día. Estaban tomando 50 veces más la dosis. Entonces, no hay nada mágico que pueda evitar la mala evolución. Depende de las condiciones individuales y depende sobre todo si tiene vacuna o no. Y la vacuna Pfizer no va a llegar a Bolivia definitivamente, la de 5 a 11 años, porque ya han traído 3 millones de dosis para chicos de 5 a 11 años, ¿no? Eso ya está definido. Última ronda de preguntas. Estamos ya a las 10:05 de la mañana. Se consulta. Buenos días, doctor. Una mujer embarazada de 16 semanas que no tiene las vacunas, ¿es recomendable que lo haga? ¿Le afectará al bebé en su desarrollo? Otra pregunta. Doctor Mejía, disculpe, en niños de 6 años que están en sus actividades deportivas, tenemos que sacar una prueba de PCR antes de vacunarlo. Al estar en contacto, puede estar contagiado y ser asintomático. ¿Qué protocolo debemos seguir antes de vacunarlos? Adelante, doctor. Ok. Bien, respecto a la primera pregunta del embarazo, eso, bueno, no lo puse en mi presentación, pero esto está también publicado en mayo del año pasado.
Se ha vacunado a 3 grupos de mujeres en un experimento: mujer embarazada, mujer no embarazada y mujer que estaba dando pecho. Se les ha puesto la vacuna a todas y se ha medido el nivel de anticuerpos y ha sido buenísimo en las embarazadas, en la que estaba dando pecho y en la no embarazada, que era el control. Y luego se ha visto si se han enfermado y se ha visto la misma protección en las mujeres embarazadas, pero con una ventaja, que los anticuerpos generados pueden pasar al recién nacido, que es excelente noticia, digamos, que pasa al recién nacido, porque el recién nacido que nace, si ya está protegido con anticuerpos de su madre, pues excelente. Entonces, de ahí que la autorización con seguridad de mujeres embarazadas salió ya el año pasado, antes de los niños, en junio, recuerden, Estados Unidos autorizó la vacunación con Pfizer, y luego, cuando estamos usando vacunas de virus muerto, como es la Sinopharm o la CoronaVac en Chile, pues no producen nada. Las vacunas de la gripe, por ejemplo, son obligatorias en las mujeres embarazadas en cada embarazo, entonces no habría ningún problema, absolutamente no hay ningún riesgo para el recién nacido y están plenamente autorizadas con estudios científicos bien hechos, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Respecto en este momento, si un niño de 6 años, independientemente de su edad, de 5, también puede ser, o 4, va a entrar en contacto con un grupo sin usar máscara, definitivamente la prueba de PCR sería la única que te garantice, digamos, ¿no? Entonces, el estar bien vacunado con las 2 dosis, en este caso, baja la probabilidad importantemente de que ese niño adquiera y de que transmita más o menos a un 48-50%. No es 100% tampoco, nada, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo instaría, ¿no es cierto?, cuanto más antes quieran que sus hijos vuelvan a una normalidad, entre comillas, de a poco, vacunarlos. O sea, es lo único. ¿Qué más tenemos? Los barbijos sí protege, el distanciamiento sí protege, pero, a ver, en el contexto de la realidad, pónganse ustedes en un curso de primero básico de niños. ¿Cuán serio es un niño de usar el barbijo todo el tiempo? Se lo va a quitar, de pronto intercambian barbijos porque el mío es de superhéroe y le presto a mi amigo. No sé, pónganse en el contexto de un niño de 6 años. Entonces, lo único que nos puede garantizar en este momento es la vacunación. Por Dios, ya no le pongamos más peros. Parecería que con cada nueva vacuna que sale es como que estuviéramos descubriendo las vacunas. Las vacunas tienen más de 200 años, han salvado muchas vidas. Muchos de ustedes están conectados y yo estoy hablando acá porque nuestros papás han tenido el cuidado de vacunarnos para el sarampión, para la coqueluche, etcétera, para un montón de enfermedades. La vacunología ha evolucionado mucho más. Hemos tenido la fortuna de tener una vacuna de RNA mensajero, que es lo último que existe, y ojalá una de DNA que acaba de producirse en la India se autorice pronto. Entonces es lo último, y ojalá todas las vacunas se vuelvan de RNA mensajero a futuro, porque están utilizando una tecnología muy antigua: matar al virus y meterte el virus muerto, como es Sinopharm, la vacuna de la gripe, la vacuna de la hepatitis A. Son vacunas antiguas, ¿no es cierto? Entonces, o meterte el virus vivo entero, como es la vacuna del sarampión, rubiola, papera, porque es un virus vivo. Entonces, ya no le pongamos más peros. La fase 3, que no tiene, que no está... A ver, yo quisiera preguntarles a ustedes ahora, como papás, ¿alguna vez le han dado un antigripal a su niño? Sí, con seguridad. ¿Alguna vez le han dado un jarabe para la tos a su niño? Sí, con seguridad. Ahora les doy la respuesta. Ninguno de estos medicamentos en fase 3 dice que sirven para niños. No tienen ninguna efectividad. Es más, son peligrosos, pero ustedes le dan y nadie hace lío por la fase 3 de los antigripales. Usan vitaminas, ustedes han tomado vitaminas. Les cuento que ninguno de los estudios que decía que les servían las vitaminas, que son de hace más de 100 años, estaban bien hechos. Alguien se ha preocupado por revisar estos estudios y eran de muy mala calidad. Entonces, por lo tanto, esto ha sido producto del pánico. Sí, las vitaminas son importantes, pero son importantes cuando te las comes en tus verduras, en tus frutas diariamente a dosis pequeñas. No tienes por qué meterte 1000 miligramos de vitamina C cuando el requerimiento diario son 30 miligramos. Muchas gracias, doctor Mejía. Con ello hemos concluido las rondas de preguntas y respuestas. Voy a ceder la palabra al ingeniero Mauricio Quintanilla, presidente del Consejo de Administración. Adelante, ingeniero. Ahora sí, muchísimas gracias, estimado doctor Mejía. Para nosotros nos ha aclarado muchos puntos y muchas inquietudes que sin querer los papás tenemos.
estamos seguros de retornar de manera más adecuada a clases en un futuro muy cercano. Y con todas estas recomendaciones y con toda esta apertura, pues vamos a ir tomando todas las medidas del caso. Y como colegio nosotros ya hemos avanzado en protocolos, hemos avanzado con una vacunación la última semana y ahora estamos impulsando de que toda nuestra población educacional se pueda vacunarse como tal. De nuevo, muchísimas gracias, muy interesante, muy aclaradora todo su punto de vista y seguramente lo vamos a invitar a un futuro también para rebotar algunas inquietudes y algunas dudas. Pues, de nuestra parte, muchísimas gracias. Un placer. Muy agradecidos con toda la comunidad froebeliana que nos ha seguido tanto por esta plataforma de Google Meet como también por nuestra transmisión en vivo vía YouTube y vía nuestro canal de Facebook. Agradecidos con todos, tengan un lindo resto de jornada y hasta otra oportunidad. Hasta luego.